Lo que sucede cuando oras de madrugada. Bienvenido a un nuevo video. Importante tema de edificación para llevarnos a un nivel de fe mucho más grande. Y probablemente ya tengas en nuestra plataforma un video de estos, pero sería bueno que mires este video hasta el final y luego mires el anterior que tenemos y puedas relacionarlo e ir creciendo un poco más en lo que es conocer el orar de madrugada. Amén. El libro de Marcos en el capítulo 1, amén, capítulo 1, versículo del 35 al 39, mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús recorre Galilea predicando. El Hijo de Dios, para dar palabra, tenía que recibir la palabra de su Padre. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él se había ido a un sitio a orar, apartado, alejado. Quería intimidad con su Padre. Versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para hacer esto, predicar, buscar intimidad con Dios, ser uno solo con su Padre. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Después de entrar al tiempo de oración de madrugada, muy tempranito, él echaba fuera los demonios y predicaba la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos preguntado muchas veces y hemos llegado a este punto: no siento a Dios, oro y no siento absolutamente nada, siento que me estoy secando espiritualmente. Quiero orar, hermana Úrsula, como ora usted. Como en algún momento yo veía pastores predicando en el púlpito y oraban de una manera tan especial, y era la unción de Dios cayendo sobre sus vidas porque tenían y tienen una relación íntima con Dios. En comunión buscaron al Padre para poder ser direccionados, sentir su amor, ver la respuesta de Dios. Y puede ser que tú en este momento, como creyentes, quieras no quedarte en el nivel natural en el que ya estás acostumbrado, porque jamás diré que la oración de madrugada es lo único que va a hacer que el Padre responda a tu petición, haga un milagro en tu vida, tengas comunión con Él. Para nada. La oración es oración, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, de día, como sea. Hablar con Dios es orar y tú tienes que estar haciéndolo de esta manera, de la otra, pero tiene que haber en tu vida cristiana una disciplina, un hábito de orar, porque es importante y primordial para nuestra vida espiritual. Pero cuando tú quieres llegar a otro nivel, cuando tú ya no quieres estar en lo mismo, ir en la iglesia, recibir tu palabra, te direcciona, qué bueno, te empodera, Dios te habla por la boca de tu pastor, es sumamente importante eso. No quiero que te equivoques. Tener un pastor, tener un líder, un guía espiritual es vital porque es bíblico, pero también es bíblico que hombres y mujeres de Dios, amén, de Dios, que conocieron al Dios que tú y yo conocemos, tuvieron una vida de relación e intimidad con Dios muy poderosa. Y pudieron, a través de esa dirección, de esa guía, de ese amor, llegar a cumplir lo que Dios quería en sus vidas. Y muchos tuvieron revelaciones, confirmaciones de Dios por medio de su tiempo de intimidad con Dios. Y hoy puedes estar viviendo un tiempo de sequía, frialdad. No sientes a Dios en medio de tu oración porque quizás estás haciendo lo acostumbrado, lo normal, lo que siempre haces, y no estás rompiendo esquemas, yendo a otro nivel, caminando un poco más, creciendo espiritualmente. Por eso quiero que por medio de este video conozcas qué sucede cuando tú y yo oramos de madrugada. Para poder entrar a ese nivel, es bueno que yo te lo comunique, te lo comparta, te lo imparta, porque lo he vivido, lo he pasado y he visto el resultado en mi vida. Mi testimonio, siempre recuerda esto, mi testimonio no es la doctrina. Mi testimonio o experiencias vividas no es la doctrina es la palabra de Dios. Mi testimonio respaldado por la palabra es lo que hace que en tu vida se active el poder de Dios para que tú puedas llegar a alcanzar esos niveles de fe que el Padre quiere. Y puede ser que tú estés escuchando esta enseñanza, estés mirando otros predicadores y quieras llegar y quieras ser así, quiero orar de esa manera, quiero aprender de esa manera, quiero intimar con Dios a ese nivel en el cual Él me revele, me muestre. Pero lo importante no es que solamente recibas, escuches una media hora, una hora, sino que después, que esa emoción que vives no se quede ahí,
sino que lo pases a la obra, lo practiques, le pidas a Dios por medio de su Santo Espíritu: Señor, ayúdame a orar de madrugada, ayúdame a volverme una persona disciplinada, una persona que deje y suelte esa cobija, esa manta, esa colcha, o como le llamen en tu país, de la cama y se levante, se sacuda y diga: hoy le voy a orar al Padre 3 de la mañana, hoy me levanto 3, me levanto 4 de la mañana. A mí, ahora que estamos nosotros juntos orando todos los jueves a las 5 de la mañana, se han levantado muchas cosas, pero Dios también me ha revelado otras. Y estoy siendo cada vez un poco más sensible con mis cosas que traigo, pero más sensible a su voz. Y tener esas experiencias con Dios es sumamente fructífero, agradable en tu vida espiritual. Por eso tenemos que cambiar de esa oración monótona. Sabes ya qué vas a decir, ya sabes qué vas a hacer, no es malo, por favor, sino que cosas que siempre has hecho vas a obtener resultados que siempre esperas. Pero cuando haces cosas o horas de maneras diferentes, en horarios distintos, de una manera extraordinaria, obtendrás de parte de Dios respuestas, revelaciones en lo sobrenatural, especial y divino de Dios para tu vida espiritual. La palabra de Dios dice: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y tú y yo tenemos que alimentarnos espiritualmente, por eso tu vida de oración debe ser diariamente. Y a veces hasta 2 o 3 veces al día, cuando lo permita tu tiempo. Pero debes darle a Dios el primer lugar. ¿Por qué recomendamos? ¿Por qué se recomienda que se ore de madrugada? Porque nadie te va a interrumpir, porque nadie te va a tocar la puerta, nadie te va a distraer, no va a haber nada que te saque del hilo de la oración. Ahora, si tú te levantas, por ejemplo, 2 de la mañana y se te fue el sueño, tienes insomnio, pregúntale a tu espíritu, a Dios: ¿quieres que ore a estas horas? Te pones a orar, de repente el Señor te despertó y no fue nada humano que causó que despertaras, sino algo que Dios quiere que hagas, y es que te pongas a orar. Entonces, si te levantas a las 2 de la mañana, ora. Después te tienes que ir a trabajar a las 7, pues de hora 2. De 2 a 3, luego te vuelves a acostar, pero Dios algo te quiere decir. Por eso en esta noche, en este video, quiero que sepas qué sucede en la vida de un cristiano, en lo sobrenatural de nosotros, cuando le damos ese pan nuestro que el Padre nos pide por medio del Padre nuestro a nuestra vida espiritual. Primero, creces espiritualmente. Ahí viene la respuesta a aquellos que dicen: no siento nada, me siento seco, fría, hablo, oro y no veo nada, no hay respuesta, porque quizás tu forma común, que no es mala, por favor no se confundan, de orar, no atraviesa, no cruza otro nivel. Entonces siempre oras a la misma hora, te levantas a la misma hora y no hay nada fuera de lo normal, o no activas algo sobrenatural en tu vida de devoción a Dios. Entonces comienza, experimenta lo que es orar de madrugada, porque tu vida espiritual crece, vas a crecer espiritualmente, amén. Vas a recibir cosas, revelaciones nuevas de Dios, cosas que no sabías, como les conté mi testimonio, que oraba, ayunaba y de pronto Dios me despertó de madrugada para revelarme algo. Vas a sentir el fuego de Dios, vas a ver, ahí vas a aprender, ¿sabes qué? A no confundirte y decir: ¿esta voz que escucho viene de Dios o no viene de Dios? Porque estás espiritualmente más activo, tus sentidos espirituales se activan para entender los designios divinos de Dios o simplemente recibir una dirección de parte de Dios. El Salmo 17:3 dice: el salmista le decía al Señor: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. El Señor en esta palabra te hace recordar a ti y a mí que cada vez que tú oras de madrugada, de noche, no en el horario normal, que no está malo, lo vuelvo a repetir, sino que haces algo y activas algo más allá, das un paso de fe más y lo haces de madrugada, de noche, en ese tiempo en el que tu cuerpo descansa y necesita tomar reposo, pero tú haces que tu cuerpo tenga que obedecer al Espíritu de Dios que está en ti y te pones a orar. Créeme que el Señor te va a visitar, como lo hace también en los días que oras de mañana, pero experiencias especiales, divinas, revelaciones, confirmaciones de parte de Dios
vas a recibir porque estás creciendo espiritualmente. Dios, mira, te pongo un ejemplo. Si tú eres papá y tienes un bebé, a un bebé lo alimentas con mamila, con leche, con lo que sea, fórmula, pero mientras va creciendo lo vas alimentando de manera sólida, y cuando ya es adulto le das grandes responsabilidades. Entonces cuando tu vida de oración es como siempre, no activas algo más en lo sobrenatural, en lo especial, en lo divino de Dios, como quieras llamarlo, es que Dios, ¿cómo podría delegarnos algo tan importante o decirnos quizás el llamado, el propósito, darnos una revelación trascendental en nuestra vida, si tú todavía lo sigues haciendo de la forma normal, sin activar, sin provocar a Dios para que Él te pueda delegar algo tan importante en tu vida o darte una respuesta tan trascendental en tu vida, si tú sigues buscándolo de la misma manera? Y a veces, te cuento, ni oramos, nos levantamos 10 minutos como resorte, nos paramos y luego ya queremos que Dios nos hable. Claro que Dios lo puede hacer, Él no está sujeto a nada, pero yo he provocado muchos milagros y respuestas de Dios, revelaciones a mi vida, cuando lo he hecho de madrugada, cuando esta carne, este cuerpo que tenía que descansar, tenía que activarse para orar de madrugada y no había nadie que me interrumpa y me despertaba. Hay gente que está viendo este video y si es así te quiero leer en los comentarios que ora de madrugada, su vida de oración es de madrugada y se despiertan y ponen su adoración bajita y para no quedarse dormidos claman, caminan, como nadie te va a interrumpir, fluye el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es importante que entiendas que tu crecimiento espiritual es algo que sucede cuando tú oras de madrugada. Segunda cosa que sucede cuando oramos de madrugada es que se fortalece tu relación con Dios. ¿Qué es una fortaleza? Es algo indestructible, es algo poderoso, es algo fuerte. Amén. Entonces no te confundirás con su voz, no habrán otras cosas que tú le adjudiques a Dios, porque en realidad tú en oración de madrugada te haces uno con Dios, te unes al Padre, entonces conoces más a Dios. Orar de madrugada también es leer palabra, te cuento. Es leer palabra, saber lo que Él quiere por medio de sus escrituras y que tú la puedas implantar en tu ser, en tu vida. Entonces, estamos claros, el orar de madrugada fortalece tu relación con Dios porque Él te va a visitar, Él se va a dar a conocer y tú te vas a dar a conocer a Él. Aunque Él ya te conoce todo, pero que tú clames y saques de tu boca palabras. Mira, hay mucha gente que me escribe: hermana Úrsula, me quedo dormida. Cuando quiero orar de madrugada, sí, me lavo la cara, pongo mi despertador, me levanto a las 3, 4, me vuelvo a dormir. Activa, apenas te despiertes sabiendo que vas a orar de madrugada o no sabiendo y te despertó el Espíritu Santo, mójate la cara, comienza a caminar. No ores de rodillas, porque si oras de rodillas o oras en tu cama, te vuelves a dormir, te distraes. Levántate, lávate la cara, si puedes clama, comienza a caminar, declarando palabra de Dios, entre en comunión, que el Espíritu Santo te guíe, te direccione, porque así tu relación con Dios se va a fortalecer. Vas a conocer más de Dios y ponerlo en el primer lugar en tu vida. Cuando tú tienes un mejor amigo, quieres pasar más tiempo con él, ¿verdad? Es deleitoso pasar tiempo con alguien que tú quieres, que tú amas y confías en esa persona. Pues con Dios es mucho más que eso. Cuando tú pasas tiempo con Él, no te va a confundir el enemigo, y cuando lo haces y es de madrugada porque nadie te interrumpe y en lo espiritual estamos más sensibles, es que Dios se va a manifestar en tu vida y te va quizás a revelar cosas que hasta el día de hoy están ocultas porque no lo has buscado en intimidad de la manera correcta. Cuando tú entras en oración de madrugada, ¿tienes comunión con Dios? Claro que sí. Comienzas a recibir su dirección, lo comienzas a conocer más. La palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 27, versículo 21, 22 y 23, mira lo que dice el Señor. Recibe esto de parte del Padre. Hay gente muy religiosa que dice: sí, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha dado esta palabra para dártela a ti. Y muchas veces es cierto, pero otras veces, como alguien que está carnal, como alguien que no está espiritual, que no tiene comunión con Dios, puede decir y afirmar con certeza que Dios le ha dicho algo que Dios no le ha dicho? Mira lo que dice: nunca os conocí, versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él dirá: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo en intimidad. Separa tu espacio, tu ambiente. Hay muchos videos aquí para orar de madrugada. Búscalos. Si no los has visto antes, los relacionas con y tu vida, tu espíritu, tus sentidos espirituales se van a activar para comprender que el nivel que nosotros debemos alcanzar en comunión, intimidad con Dios, se ejecuta o se realiza mayormente en la madrugada. No es que orando de día no lo logres, sí, pero si quieres más, si tienes esa hambre y esa necesidad por un Dios vivo que te revele, que te muestre, que te confirme, reafirme, ceda, abra puertas, cierre puertas, te diga sí ante esto, no ante el otro, búscalo de madrugada y vas a poder ver a un Dios vivo realmente en medio de ese clamor a las 4, 5, 6 de la mañana. Y Jesús era una muestra clara de comunión con Dios. El mayor ejemplo siempre va a ser Cristo. Tenemos muchos hombres, Pablo, Silas, cuando estuvieron presos, ellos danzaron, cantaron himnos, oraron a Dios en un terremoto que sucedió en la cárcel, lo hicieron de madrugada. Lo hicieron de noche. Muchos ejemplos bíblicos vamos a encontrar de hombres que se apartaban, se alejaban. Jacob tenía comunión con Dios, David tenía comunión con Dios. Pero para mí, en lo personal, la mejor historia que me sirve como ejemplo y base para mi vida espiritual es Jesucristo. Dice la palabra que Él se apartaba, se iba lejos, se hacía uno con Dios. Y después de eso, Él venía y podía con sus discípulos ir y predicar, ir y echar fuera demonios, ir y hacer la buena obra que el Padre le dio. Ahora es cierto, cuando tú le oras a Dios de madrugada y clamas por una respuesta, una necesidad, un anhelo de tu corazón o simplemente entrar en comunión y ser fortalecidos por Él y pones en oración a alguien de tu familia en madrugada o en cualquier momento, pues Dios te va a responder y cuando Él lo haga, no estés haciendo nada en contra de lo que Él ya determinó. Tú le clamaste. Tú le pediste un varón de Dios, un hombre de Dios, un matrimonio bendecido, un hijo sanado, un negocio fortalecido en los cimientos de la palabra. Entonces, cuando eso suceda, porque va a suceder, Él te va a responder, entiende y comprende en lo espiritual que fue Dios que escuchó tu oración de madrugada. Así que si quieres recibir respuestas de Dios, ora en todo tiempo, orar sin cesar, dice la palabra. Y tú cuando ores, dice Jesucristo, así que no es una opción para un cristiano, es una necesidad, es un hábito, debería ser una disciplina en nuestras vidas y aparte porque es coinonía, relación, intimidad, presencia de Dios. Y si es de madrugada, hay muchas más razones para hacerlo porque así nadie te distrae y en lo espiritual recibirás respuestas y confirmaciones del Padre que durante tiempo estás esperando. Espero que este video te bendiga grandemente, compártelo con alguien que tú sabes que está fallando en su vida de oración para que no se estanque, no esté esa sequía espiritual en su vida, sino que broten y corran los ríos de agua viva que la palabra nos enseña. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye bye.